al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, para hablar de las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Monseñor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Se tensó la mesa en la mitad del camino. Los sectores indígenas dicen, no hay acuerdos claros en nada prácticamente, entonces damos un plazo hasta el 9 de septiembre para revisar lo que está ocurriendo. Primero, ¿cuál es la posición de la Iglesia que está en la mitad frente a esto? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar a través de estos medios tan importantes con la ciudadanía. Bueno, yo creo que primero tenemos que recordar que hay un cambio radical en la orientación. Antes de la firma, se insistía en el esquema demanda-respuesta. Las demandas lo presentaban los sectores indígenas y sociales y las respuestas tenían que darlo el gobierno. Ese era el esquema. Se firma la paz y se cambia de esquema. Y pasamos al de propuestas y decisiones. Entonces, las demandas se transforman en propuestas y las respuestas también en propuestas. De tal manera que esa es la orientación que nos ayuda a entender toda la organización de las mesas de coordinación, las mesas técnicas, la misma metodología. La metodología, lógicamente, está en función de eso. Comienzo por los objetivos. Los grandes objetivos, ¿cuáles son? Primero, discutir las propuestas. Y el segundo objetivo, tomar decisiones consensuadas. La metodología es exactamente igual. Se abren las mesas, se discuten las propuestas y se llegan entonces a decisiones conjuntas. En función de eso también se pusieron los tiempos. Primero, la mesa cero, en donde se organiza la mesa técnica. En ese día, por ejemplo, se acredita a los participantes, se ve quiénes son los peritos de lado y lado, a quiénes se invita, y nosotros ponemos a los moderadores o facilitadores, mejor dicho, y relatores. Esa es la mesa cero. Luego vienen los 5 días continuos, pero con el mismo esquema. En el primer día, las partes van con propuestas a discutirlas. Si en ese día logran ya tomar decisiones, se cierra la mesa. Si no es posible, se pasa a un segundo día donde las partes vuelvan a retomar las propuestas, pero por separado. En el tercer día, igualmente las propuestas son discutidas en conjunto. Si llegan a acuerdos, se cierra la mesa. Si no es posible, llegamos a un cuarto día, igualmente a trabajar por separados, y finalmente en el quinto día se cierra la mesa. ¿Y cómo se cierra la mesa? Con acuerdos, con desacuerdos, con temas pendientes y con procesos de seguimiento. Yo creo que esto es importante para entender toda la dinámica, Claro. De tal manera que hay la corresponsabilidad de las dos partes. Está claramente trazada la dinámica y la metodología. Ustedes la definieron, las partes la aceptaron y el país conoció. ¿En dónde está la falla? Ya, entonces nosotros tuvimos justamente el miércoles 31 de agosto la mesa de coordinación. Entonces evaluamos. Y en la evaluación nos dimos cuenta que hay 4 mesas que están abiertas. ¿Por qué? 2 razones. La primera, por la complejidad de los temas. Cuando entran otros elementos, por ejemplo, financieros, jurídicos, técnicos. Y la segunda razón es porque no se respetó la dinámica establecida, los tiempos que se habían pues prefijado. Entonces, ¿qué pasaba? Comenzaron en el primer día y simplemente la mesa tomó una decisión equivocada, hay que decirlo, de aplazar más de un día o 3 días, 4 días. Entonces, analizamos eso. Porque no hay acuerdos. No. Porque no hay acuerdos. No, era simplemente no era porque no había recuerdo, era porque había mucha información, que necesitaban más tiempo procesar esa información. Entonces, esa es la razón por la que se aplazaba. Bien, entonces, ¿cómo se corrige esto, monseñor? Ya, entonces ahora nosotros se llegó a las siguientes decisiones. Primera decisión, respetar los tiempos establecidos. Primera. Segundo, cerrar las mesas abiertas hasta el 9 de septiembre. Hasta el 9 de septiembre. Y abrir las restantes a partir del 12 de septiembre y cerrar el 12 de octubre. Esas son las decisiones. Pero lo importante aquí, y quiero recalcar, que fueron decisiones tomadas en conjunto. Las partes llegaron a... Es decir, el plazo, monseñor, el plazo del 9 de septiembre no es que es impuesto por los indígenas, fue consensuado con el gobierno y con la iglesia. Exactamente. Eso hay que decirle a la ciudadanía. No se trata de una amenaza, de una condición.
fue una decisión consensuada. Y eso está en las actas, de tal manera que se puede leer, y por eso nosotros que tenemos, digamos, entre las funciones, porque son 3 funciones que tenemos nosotros. Primera, facilitar el diálogo. Segundo, acompañar en el proceso las mesas técnicas. Y tercero, informar oficialmente los resultados de las mesas, tanto de coordinación como de las técnicas. Y por eso, pues, mi presencia aquí es importante también en ese sentido, para decir las cosas como son. Son decisiones consensuadas. Y qué bueno que quede claro eso, decisiones consensuadas, porque se hablaba de un tema de imposición y de amenaza y de advertencia, pero también pasa por un tema de confianza, monseñor, porque ese día, al inicio de esta semana, cuando salió todo esto, Leonidas Issa dijo que no saldrá ningún resultado de esto porque el diálogo está siendo utilizado como mecanismo político para disuadir los procesos de lucha social. Es decir, ellos no tienen confianza. Ellos, digo, los sectores indígenas. Es que aquí volvemos al concepto de la corresponsabilidad. Son las partes las que tienen que decidir. Si al final de la mesa hay 1 o 2 acuerdos o 10 acuerdos, tienen que ponerlo ahí. Si hay desacuerdos, también tienen que ponerlo ahí. Si hay temas pendientes, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de los resultados, son estos: acuerdos, desacuerdos, temas pendientes y el proceso de seguimiento para las cosas que se han acordado. Entonces, no se puede aquí echar la culpa al uno y al otro. Yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad frente al país. Permítame hablar en esos términos mucho más amplios. Frente al país, porque el 30 de junio asumieron las partes del compromiso de dialogar sobre esos temas y ofrecer los resultados. Pero los resultados van en esa dirección. No necesariamente todo es de acuerdo, porque sabemos que en la práctica es muy difícil llegar a acuerdos en todo, por supuesto, por las diferentes formas de pensar que tenemos, cosmovisiones. No todo es de acuerdo, en fin, pero tampoco nada es de acuerdo, porque lo cierto es que aquí no hay ni un solo acuerdo. Bueno, digamos, una mesa se cerró y ahí sí se puso pues lo de los acuerdos. Pero hay 4 mesas que todavía no se han cerrado. Entonces hemos dicho, concluye con un acta donde tienen que estar esos 4 puntos: acuerdos, desacuerdos, temas pendientes y el proceso de seguimiento que se deben dar a lo que se ha acordado. Bueno, en todo caso, ¿usted cree que la confianza, le vuelvo a decir este tema, con la que se inició esta mesa de diálogo, se sigue manteniendo o está desgastada? Mire, nosotros cuando iniciamos el diálogo pusimos sobre la mesa, como decimos, algunos valores. Y el primero fue el de la confianza. Lógicamente que no se consigue de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y así hemos iniciado pues el acercamiento, el conocernos, el identificarnos, el mirarnos, el dejar de lado sospechas, dudas, de tal manera que haya transparencia. Todo eso son elementos de la confianza. El segundo elemento importante ha sido el respeto. El respeto para escuchar con atención a los demás, el respeto para asentir o disentir. Pues son valores que lógicamente también tenemos que seguirlos trabajando, porque son valores, repito, que no se consiguen de un día para otro, sino que es todo un proceso de esfuerzo de parte y parte. De tal manera que yo creo que esos valores de la confianza, el respeto y la corresponsabilidad es necesario seguir trabajándolos, de tal manera que cuando lleguemos al día 90, pues se vean los resultados. Pero repito, resultados no siempre favorables, también hay resultados adversos, y que hay que asumirlos con serenidad, con valentía y continuar el diálogo. Por eso se habla de que legalmente se constituyan mesas de diálogo permanente y que ojalá esto se vuelva a institucionalizar como un camino para encontrar soluciones a los grandes problemas de todos los ecuatorianos. Ahora, también se aceptó por parte de las partes que habrá temas que vayan más allá de los 90 días, que se tendrán que seguir buscando para encontrar un acuerdo, como el tema del subsidio de los combustibles, por ejemplo. Bueno, el tema de los combustibles, igualmente, que ha sido el que no ha llegado a su final, lógicamente la mesa técnica vio conveniente nombrar una subcomisión técnica para que trate los 2 puntos más conflictivos. Primero, los beneficiarios, hacia dónde van los subsidios, y lo segundo, la forma técnica, práctica. Entonces eso también está dentro del cronograma. Sabemos que la subcomisión tiene que presentar los diferentes escenarios, así se denomina, de las propuestas, y la mesa técnica llegará pues al final a decidir: en eso estamos de acuerdo, en eso no estamos de acuerdo, son temas pendientes, y luego pues ya los procesos de aplicación de las partes que se han acordado. Monseñor, ¿usted cree que vamos a llegar a los 90 días? ¿Perdón? No le escuché la... ¿No? Ah, pensé que me dijo que no. Digo, ¿usted cree que vamos a llegar a los 90 días?
Bueno, hay la decisión de cerrar las mesas abiertas el 9 de septiembre. Y las mesas que se abrirían a partir del 12, cerrar el 12 de octubre. Ahí se evaluará los acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes o no. Pero ese es el compromiso que se volvió a ratificar en la mesa de coordinación. Y eso la ciudadanía tiene que saberlo y estar pues no solo a la expectativa, sino exigir que se cumplan con esos plazos. Así sea. Gracias, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias por habernos acompañado. Tenga buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bien, son las 7 de la mañana con 57 minutos y aquí llegamos al final de esta semana de información en la emisión nacional de la mañana de 24 horas. Tenga buen día, ya vienen las noticias locales.